tratamos de generar, de crear espacios para la primera infancia con material para ellos especializado que le permitan adquirir un gusto y un placer por leer. A través del tiempo, ese mismo placer se pierde. Entonces mi pregunta es, ¿cómo en esa etapa de la primera infancia nosotros somos capaces de permitirles el gusto, posicionarlos y motivarlos hacia leer, sin que después ellos puedan perderlo? La pregunta de Gilda me parece muy interesante, que podríamos decir que es una pregunta que todo el mundo se hace y eso la puede hacer simple, sin embargo no es tan simple, ¿no? Gilda se pregunta cómo hacer para, no solo para desarrollar el gusto por leer en los niños pequeños, que eso es algo que sabemos que no es tan complejo porque a los niños les encanta leer, sino cómo hacer para que eso perdure a lo largo de la vida. Y yo creo que ahí hay una cuestión que tiene mucho que ver con la escuela. La lectura en los primeros tiempos de la vida, la lectura de los niños muy pequeños, tiene que ver con el juego. Los cuentos, los poemas son juegos, juegos de lenguaje, juegos con el lenguaje y por otro lado juegos imaginarios, el lugar y el territorio de la ensoñación, el lugar y el territorio donde todo es posible, donde podemos crear esos otros mundos que necesitamos para alimentarnos y para poder sortear las dificultades de la vida concreta que siempre es tan pequeña, tan limitada y tan efímera, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que hace que a los niños la ficción, ese pacto entre la literatura y la ficción con el juego, es lo que hace que para los niños sea tan placentero leer. A veces cuando ingresan a la escuela comienza a hacer un uso mucho más utilitario de la lectura. Allí es donde se pierde la relación con el juego. Y cuando los niños pierden la relación con el juego, pierden el placer y más que nada la necesidad de acercarse a los libros, ¿no? Si fuéramos capaces de sostener a lo largo de la escolarización el mismo espacio y el mismo énfasis en la lectura literaria, porque sí, por el placer de leer, por la necesidad de habitar otros mundos, es muy probable que los niños pudieran sostener, y los adolescentes y luego los adultos, pudieran sostener ese placer y esa necesidad por la lectura. De hecho, si pienso en los niños con los que trabajo, con los cuales todo el tiempo estamos tratando de proteger esta cuestión de la ficción y proteger el sentido superfluo, entre comillas, de la lectura, puedo ver que ese placer perdura y que se convierten en adolescentes muy necesitados de lectura literaria. Y de hecho puedo pensarlo también al revés, trabajando con adultos, con maestros, con bibliotecarios, que ya han perdido ese vínculo lúdico con la lectura, porque en el medio estuvo toda la escolarización. Cuando comenzamos a trabajar con textos literarios y cuando hacemos un acercamiento a las grandes obras, a esas obras apasionantes, comienza a reescribirse ese camino lúdico, ese camino de juego, ese camino no utilitario con la lectura, y se vuelve a sentir necesidad y placer por leer.